Hablar de River Plate es asomarse a una historia distinta. Un club que nació en el mismo barrio que Boca, sostenido por casi la misma gente y con las mismas ilusiones. Si oficialmente se reconoce la fecha de fundación como el 25 de mayo de 1901, estudios recientes indican que fue más o menos en los mismos días, pero de 1904. Siempre por la fusión de dos equipos de barrio, Santa Rosa y La Rosales. Fue en aquellos primeros tiempos que eligieron jugar con una camiseta blanca y una banda roja en diagonal. Una identificación única e irrepetible. Esos momentos tan lindos y futbolísticamente vividos a pleno, con gran satisfacción y con todo respeto a mi club. River me dio muchísimo. Todo lo que tengo me lo dio River. Tengo tantas cosas lindas que las llevo yo, las guardo en mi corazón. Lamentablemente, no sé, transmitírsela hacia River ya se la transmití adentro del campo de juego. En River fui feliz y cuando me fui de River perdí un poco de felicidad. No es fácil ponerse esa camiseta y el que tenga la cabeza preparada para poder hacerlo seguramente triunfará. Jugar en River y haber conseguido meta fue una de las cosas más lindas que pasaron en el fútbol. La información oficial dice que el 25 de mayo de 1901 los chicos de dos grupos que preexistían, que eran Santa Rosa y La Rosales, se unen y fundan un club llamado, por supuesto, River Plate, después de discutir el nombre. Sin embargo, ellos mismos más adelante comentan que en realidad el club no se fundó realmente en 1901, sino que esa unión se realizó años después y es en realidad en 1904. Podemos detectar a través de la investigación en las hemerotecas que hasta 1904 aparecen Santa Rosa y La Rosales y a partir de ahí una noticia que aparece el 22 de mayo de 1904 aparece por primera vez River Plate como un club fundado. Ellos mismos después en las investigaciones que hacen demuestran o deducen de que eso tiene que haber sido el domingo anterior, que eso cae el 15 de mayo de 1904. Entonces la fundación de River es un poco no clara. Por algún motivo en especial ellos deben cambiar esa fecha por 3 años. River y Boca nacieron en el mismo barrio, con poco tiempo de diferencia. En los inicios se disputaban los jugadores, los delegados y los hinchas, aunque había lugar para todos. Muy pronto darían inicio a la mayor rivalidad en la historia del fútbol argentino. Compartían muchas cosas, los orígenes de muchos de los chicos, compartían el barrio, algunos compartían colegio, compartían la cuadra, familias. De hecho hay chicos que jugaban en los dos equipos, chicos que jugaban una tarde para un equipo y al día siguiente, o a la mañana para uno, a la tarde para otro. Digamos que eran básicamente lo mismo, ¿no? Por ahí algunos con un tipo de influencias o de contactos, por ahí en un diario y otros en otro. Por ahí los de Boca tenían más contacto con la gente del diario La Argentina, los de River en La Nación o en la prensa, entonces salían más noticias de River en un diario y en otro salía más de Boca, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Se han fundado con pocas cuadras de distancia, compartían muchas cosas y de hecho, bueno, debe haber un montón de
ahora clásicos, ¿no? Que se deben haber jugado, que por supuesto no se tienen registro porque era así, ¿no? Bueno, ¿jugamos? Dale, jugamos. Y era River Plate contra Boca Juniors nada más. La rivalidad entre Boca y River nacía al calor de la búsqueda de un terreno para afincarse en el barrio. Las mudanzas de River se terminaron recién en 1938 con la construcción del Estadio Monumental. Sin embargo, antes existieron otras canchas, algunas más recordadas que otras. River tiene su primer field, ¿no? Como decían en el término inglés, ¿no? Pegadito al río, atrás de la Darcena Sur, atrás de las carboneras de Wilson & Sons, una empresa inglesa. Era muy precaria, por supuesto, ¿no? River compitió oficialmente incluso ahí en 1905 y 1906, con apenas una casilla y lo elemental que el reglamento le exigía, ¿no? No más que eso, ¿no? Un cartel indicador y unos baños precarios. En 1906, a fin de 1906, el gobierno le ordena desalojar el predio y se va a un lugar en Sarandí, que lo consigue José Bernasconi, un después futuro dirigente de River, en un lugar, bueno, cerca de la estación de Puente Chico del tramway eléctrico a Quilmes, ¿no? Que es un tramway incluso hecho por la cervecera, ¿no? Construido por la cervecera para el transporte de sus mercaderías. Más tarde se mudan a otro lugar de la Boca, después terminan jugando un tiempo en Ferrocarril Oeste y por último consiguen un predio en lo que se llama el Pabellón de las Rosas, lo que sería Avenida Alvear y Tagle, hasta que para 1938 logran construir el Estadio Monumental ahí en la zona de Belgrano, en realidad, aunque todo el mundo dice Núñez, en realidad el Estadio Monumental está en Belgrano. River ganó en 1920 su único título en la época amateur. Después tuvo que esperar 12 años para recién en 1932 ganar nuevamente el campeonato de Primera División, pero ya estábamos en el profesionalismo. Fue el segundo torneo, el primero lo había ganado Boca. Ya River en el 32, River le ganó la final en un desempate Independiente por 3-0, eran los millonarios, porque sus dirigentes habían gastado muchísimo dinero, una fortuna, en contratar primero a un puntero derecho de Sportivo Buenos Aires, Carlos Peuchele, y después al goleador de Tigre, Bernabé Ferreira. Barullo Peuchele y la Fiera o el mortero de Rufino Ferreira, como los apodaron, dejaron una marca indeleble en la historia del club. Peuchele fue el primer paso dado por el Club Atlético River Plate en el profesionalismo. La contratación de Peuchele trajo aparejado el mote de los millonarios que sigue en la actualidad, ¿no? Fue una apuesta importante la de River en el profesionalismo, ¿no? Incursional, que aunque paradójicamente fue el último equipo de los grandes en decidirse a formar la liga profesional. Pero sí fue el primer gran paso para el club grande y popular que se reforzó un año después, especialmente con la llegada de Bernabé Ferreira. Bernabé Ferreira en River es una revolución. Todos iban a la cancha a ver los goles de Bernabé Ferreira. Ese fue prácticamente el jugador que refunda River es Bernabé Ferreira. El que hace que tenga una hinchada tan seguidora a River es realmente Bernabé Ferreira porque lo hace crecer como no lo hizo crecer otro dirigente o jugador en ese aspecto. Nosotros tenemos muchos muy buenos dirigentes, pero bueno, debemos reconocer que Bernabé Ferreira es el que atrae a la masa. Tanto es así de que hay premios instituidos para ver quién era el primer arquero que logra terminar invicto ante Bernabé Ferreira. Algo insólito para la época, pero bueno, es así. El 28 de junio de 1942 se produce el debut de Félix Lustó como puntero izquierdo en la primera de River. Esa tarde en el Monumental, River le gana por 1-0 a Platense y juegan juntos por primera vez los 5 integrantes de la delantera más famosa de la historia del fútbol argentino. Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y el dicho Félix Lustó. Le dieron vida a una delantera denominada La Máquina, denominada Los Caballeros de la Angustia. ¿Por qué? Si River ganaba varios campeonatos en los años 40, porque si le hacían un gol, River metía 2. Si le metían 2, River convertía 3. Así era la historia en aquel momento, de una delantera que quedó en lo más grande del fútbol argentino porque le puso brillo, fútbol y contundencia a una historia dorada, la de los años 40. La Máquina no llegó a jugar muchos partidos juntos. Yo creo que hasta más o menos 20 partidos habrán jugado. Pero se hizo muy famoso porque ese equipo y La Máquina en especial porque fueron figuras de gran relieve. Muñoz fue un win
tipo Garrincha, como el de Brasil, que se corría sobre la raya y inmediatamente cuando hacía una magia ya se desligaba un poco del marcador, ya sacaba el centro y ahí entraba la Bruna Moreno al cabezazo. Y Lustó fue fenomenal, de una gran habilidad para manejar esa zurda y como cuando picaba y las jugadas que hacían técnicamente ya bien elaborada, sin mucho estudio, pero ya como se conocían tanto salía de memoria todo con la Bruna. Y Adolfo Pedernera fue una estrategia dentro del fútbol por una técnica y una precisión, cómo le pegaba la pelota, de distintas formas, con distintas fuerzas, con precisión, y hacía pases memorables a la Bruna, casi para llegar a convertir el gol. Para mí, uno de los más grandes jugadores que hubo en la historia fue José Manuel Moreno. La técnica de cuidar bien la pelota cuando ya caía en poder de él, no se la podía quitar casi nadie, sabía meter el cuerpo, de tocar el pase rápido, con precisión, recibía y ya inmediatamente tocaba al compañero. Cuando ya venía el jugador a marcarlo, ya se desligaba de la pelota, que eso es del gran jugador también. No llegaba casi a tocarlo. Y si llegaban a tocarlo, a chocar contra él, yo creo que el adversario caía, porque había un físico muy privilegiado también de parte de él. River fue el dueño de los años 50. Se quedó con 5 campeonatos entre 1952 y 1957, logrando el primer tricampeonato de su historia al ganar los torneos de 1955, 1956 y 1957. Con Amadeo en el arco, el respeto que imponía Néstor Rossi en la mitad de la cancha, el fantástico juego del uruguayo Walter Gómez, el heredero de Adolfo Pedernera, con la vigencia de Ángel Labruna y de Félix Lustó, más la potencia de Vernaza y las apariciones, a mitad de la década, de 2 empedernidos gambeteadores como Enrique Omar Sívori y Norberto Menéndez. Con el dinero de la venta de Sívori a la Juventus italiana, River pudo construir la 4ª tribuna del Monumental. Otros tiempos. Entré en el lleno de River, me parecía, qué sé yo, estaba enloquecido, aparte muy desorientado, y me dieron la mano todo. Y cuando yo trato a la Bruna de usted, me dice, ¿pero estás loco? Pero don Ángel, le digo yo, ¿para qué le habré dicho eso? Bueno, era haber entrado en una órbita muy lejana a lo que yo pensaba de mi carrera, ¿no? Tan fulminio fue todo que no llegaba a pensar de que podía haber alcanzado esta posibilidad de jugar con esta gente, que era en el sumo. En aquel entonces River era el sumo. Walter fue un jugador de una habilidad, de una destreza, como hablaron siempre de Ángel Clemente Roja, la cintura y la habilidad que tenía para la gambeta corta, pero hacia adelante, no para los costados, y demorando la jugada para que se ubiquen después los demás compañeros del equipo contrario, ¿no? Claro. En la gambeta era todo hacia adelante. Quiere decir que pasa un jugador y ya van quedando en el camino menos y enfrentando a menos también. Porque hay jugadas que muchas veces va hacia el costado, se demora, sí lo pasa, pero resulta que para allá vienen cubriendo el largo varios jugadores adversarios. Él fue muy gran jugador en ese aspecto. Una de las anécdotas es jugar contra Boca. Jugaba Borello, el de centrofoil de Boca, y él lo gambeteó 2 veces primero a Borello, que después se tomó la revancha.
Pero ese día nos sorprendió, porque en los entrenamientos lo hacía. Tomaba la pelota, se daba media vuelta y la tiraba contra el travesaño y la volvía a recoger. Hacerlo eso contra Boca, pero era para matarlo, pero lo hacía por la calidad, la solvencia que tenía sobre el fútbol. Pues lo que tenía en la pelota era para él un divertimiento, él lo tenía, hacía cualquier cosa con ella. Bueno, es una jugada que se vino el día que se hubo un accidente de muchos fallecidos de hinchas de Boca, y bueno, desgraciadamente, cosa que uno no quiere que exista ni ver, pero ocurrió. El partido terminó 0-0, con una actuación bastante destacada mía, que no lo puedo negar porque siempre me lo recuerdan. Y en un momento dado le tiran un pelotazo a Madurga, y con pelota picando. Y yo era un arquero que estaba al acecho, adivinando lo que iba a hacer el adversario. Ese es el verdadero arquero que tiene que estar para impedir la última instancia, que es el enfrentarlo al arquero, y un toque ya es gol. Entonces cuando recibió solo, yo medio como miré un poquito para el árbitro, yo me autoconvencía de que lo que iba a hacer lo iba a sacar un poquito a él de la jugada. A lo mejor él no lo tuvo en cuenta ni le dio mucha bolilla a eso, ¿no? Por un pequeño golpe por arriba era gol. Se demoró y cuando me la quiso tirar por arriba se la acacheteé y la agarré. Son jugadas que muchas veces salen bien y otras veces van adentro, ¿no? La referencia de Amadeo Carrizo tiene que ver con la mayor tragedia en la historia del fútbol argentino. Aquel River Boca de 1968, cuando la fatídica puerta 12 del Monumental no se abrió cuando terminó el partido sin goles y fallecieron aplastados por la multitud 71 espectadores. Ese torneo lo ganó San Lorenzo y River mantuvo una larguísima racha sin campeonatos entre 1957 y 1975. Fueron tiempos negativos. La caída ante Peñarol en la final de la Copa Libertadores de 1966 y la increíble definición del Nacional de 1968, que coronó por primera vez campeón a Vélez, a pesar de la mano no sancionada del defensor Luis Gallo, que le hubiera permitido a River definir el partido y dar la vuelta olímpica. Fue una acumulación de frustraciones. Aunque aquel penal que atrapó Roma en la Bombonera quedó en la historia por la polémica. Con Hermindo Onega, el cerebro del equipo, con los uruguayos Luis Cubilla y Roberto Matosas, emblemas de los años 60, y con lo que significaba la potencia goleadora del popular Oscar Pinino Más, River no pudo quedarse tampoco con la Copa Libertadores. En 1966, en el desempate jugado en Santiago de Chile, le ganaba 2-0 a Peñarol y terminó perdiendo por la reacción uruguaya, a pesar de los gritos del famoso Renato Cesarini, el técnico millonario. Lo cuenta el propio Amadeo. River ganaba 2-0, muy bien, tranquilamente, con un gran juego, grandes figuras, los hermanos Onega, Solari, grandes figuras de River, 2-0 ganando, y que el segundo gol, lo recuerdo bien, no se habló mucho de ese gol porque perdimos. Fue un pase mío pasando a medio campo al Indio Solari, se corrió unos metros y agarró un fuerte remate y se la metió en el ángulo a Mazurkiewicz, que era de Peñarol. Y bueno, después nos empataron 2-2, con un gol, un tiro libre que la picaron por arriba de la cabeza, entró Spencer y la metió en un ángulo.
después un gol en contra que le pegó a Matosas, ahí vino el 2-2, el 2-2 ya nos perjudicaban, ya no figurábamos, el gol ese a favor que tenían ellos. Así que no iba a haber casi una final con 5 penales, que por ahí los 5 penales lo hacen héroes a los arqueros en la actualidad. Ataja un penal y define el campeonato y lo levantan en alto, en anda por todos lados. A comienzos de los 70, la historia comenzó a cambiar. No llegaron los títulos, pero aparecieron nuevos jugadores, productos originales de las divisiones inferiores, gracias al trabajo a largo plazo. Fue el turno de Norberto Alonso, Juan José López, Mostaza Merlo, el Puma Morete y algunos chicos más. La base del futuro campeón de 1975, con el Beto Alonso como el nuevo ídolo riverplatense. El Beto era un jugador muy talentoso, lagunero. Tenía ratos que desaparecía, decía, ¿dónde está el Beto? Por favor, que aparezca. Pero cuando aparecía era muy talentoso, buena pegada y a lo mejor un secreto que muchos no lo saben y yo lo sé porque jugué con él, uno de los mejores cabeceadores que tenía el fútbol argentino. Saltaba muy bien a cabecear y cabeceaba muy bien. Y nada, era un jugador que te cambiaba el partido en un instante, te hacía la cosa diferente, distinta y bueno, y es lógico que la gente lo tuviera como un ídolo. Pero tenía un mediocampo JJ, del otro lado JJ fue un jugador maravilloso y Mostaza trabajaba para que ellos dos la tuvieran más tiempo posible, ¿no? El momento esperado llegó. River ganó el torneo metropolitano de 1975 y rompió con la maldición, el maleficio que lo perseguía desde 1957. Fueron 18 años sin títulos, con innumerables subcampeonatos y con decenas de jugadores, a cual más famoso, a cual más importante, a cual más talentoso, que dejaron una marca, pero que no pudieron ser campeones. El único objetivo era el campeonato y recién lo logró con el retorno de Ángel Labruna como entrenador. Labruna fue y es el ídolo máximo que tiene River. Lo sacó campeón después de 17 años y le hacía goles a Boca. Creo que fue el mayor goleador que tuvo a River contra Boca. Los cargaba a los de Boca. Entraba a la cancha de Boca y hacía así. Entraba a la cancha de Boca y se metía la mano en el bolsillo así y se tiraba los pantalones para arriba y caminaba en punta de pie. Hacía eso. Ángel me decía una cosa, Angelito, el más grande. Decía que, bueno, después de los 30 años hay que cuidarse más, hay que tomar el mando de un club tan importante como este. Y bueno, y yo lo escuchaba. Y escuchando uno va aprendiendo. Labruna era un entrenador de mucho ojo, muy pícaro. Elegía muy bien los jugadores y elegía muy bien el equipo. ¿Quién juega bien con quién? Digamos. Y él sabía eso. Él decía, el fútbol es muy simple. Si usted quiere que avance por la derecha, ponga 2, el 8 y el 4 se tienen que saber pasar la pelota entre ellos. Si no, no va a avanzar nunca. Salvo que se la pongan abajo del brazo. Y esto no se puede en el fútbol. Y esa es la realidad. Y después no era un entrenador de tácticas, de historias raras. Decidíamos mucho nosotros adentro de la cancha. Era bien de confiar en los jugadores. Y muchas veces hacía participar a los jugadores del equipo. Un día fue a Jujuy, fuimos a jugar. Y dijo, hoy vamos a jugar 4-4-2. Y todos, no, pero ¿cómo jugar 4-4-2? No. Y golpeaba con el anillo arriba de la mesa así. Decía así, ¿viste? A ver. Vamos a jugar 4-4. Pero Ángel, ¿cómo vamos a jugar 4-4-2? Empezamos a hablar entre nosotros los jugadores. Nosotros no nos sabemos defender, dice, si nos quedamos defendiendo, dice, no hacen goles y nosotros no vamos a hacer goles, dice, en cambio si nosotros atacamos, dice, no hacen 2 goles, pero nosotros hacemos 4. Entonces, nosotros nos gusta más el 4-2-4. En esa época jugábamos 4-2-4 todavía. Y
empezamos a hablar todos los jugadores y como una especie de mini votación. Dice, bueno, lo que estemos de acuerdo por el 4-2-4, que levanten la mano. Levantaban la mano todos y todos querían 4-2-4. Y entonces él agarra y dijo, bueno, vamos a jugar 4-2-4. Porque ustedes solitos fueron a lo que yo quería, dice. Me acuerdo del año que salió campeón porque desde que llegó la Bruna hubo mucha expectativa y armó un equipo enseguida que se veía que era muy competitivo, con algunas figuras consagradas, muy consagradas, como Perfumo, como Raimondo, como Pedro González y seguramente varios más. Pero además haciendo un mix con esos juveniles que venían ya asentándose como Beto Alonso, JJ, que aparecieron en el 71 y figurate, jugaron finales. Me acuerdo una final con San Lorenzo, de River perdió en un suplementario y ya jugaban ese mediocampo tan famoso de River. River definió el Metro 75 con juveniles. Con gol del delantero Bruno, venció a Argentinos Juniors en la cancha de Vélez y pudo dar la ansiada vuelta olímpica. Fue una noche de invierno con huelga de profesionales, pero se festejó con la misma locura y alivio al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves a River? ¿Mejor con el Metropolitano? Bueno, sí, con mucho más confianza, aparte sin el problema de que tiene que ser campeón, o sea, ya librado de ese problema. River juega un fútbol muy bonito, que hace jugar al contrario también. 4 meses después, el equipo repitió al quedarse con el torneo nacional y superar a un complicado Estudiantes de La Plata, con gol del cordobés José Omar Reinaldi. El momento ideal fue la final que le ganamos del Nacional del 75, donde Estudiantes nos llevaba 1 punto, faltaban 2 fechas y le ganamos en la cancha de Vélez, lo pasamos por 1 punto y después nos tocaba Rosario Central y jugamos en la cancha de Newell's, el Rosario Central de Mario Kempes. Perfumo, que viste que entrábamos a la cancha y miraba así, me decía Daniel, que el 10 que de ellos que jugaba bien, que por ahí nos iba a complicar, viste, que le teníamos que hacer alguna caricia o algo, viste. Entonces él se daba cuenta enseguida, él. Y decía, el Daniel el 10, no puede complicar el 10, Me decía así, bueno, queda tranquilo. Si va por ahí, le digo, si vienen por acá, digo, yo lo atiendo, me decía. Está bien. Ganamos 1-0. Empató Central y después sobre la hora hizo el gol la Pepona. Se me salió el zapato sobre la hora y le digo al negro, toma, le paso la pelota sin zapato, una falta que me habían hecho, toma, digo, tirala al área que termina. Y el negro la tira al área y un back central, uno de ellos la rechazó mal y la Pepona entró y metió el gol. Y terminó el partido. Ese fue uno de los momentos muy importantes. Conducido por Ángel Labruna, el máximo goleador de la historia de River, pero un técnico de excepción, el cuadro millonario ganó el Metropolitano de 1977, los 2 torneos Metro y Nacional de 1979 y también se quedó por amplio margen de puntos con el Campeonato Metropolitano de 1980. Se apoyó River, como siempre, en una delantera de excepción, con una mentalidad ofensiva contundente, demoledora, un mediocampo poblado de ídolos como JJ López, Mostaza Merlo y el Beto Norberto Alonso, con un estandarte como Daniel Pasarela y con un arquero excepcional.
Angelito fue un tipo súper ganador, apostaba siempre a ganar. La gran virtud de él fue elegir los jugadores. Y de entrada dijo, pensamos en el arco de enfrente, vamos a atacar, y había una contradicción en todo eso, de que River atacaba, ganaba, salía campeón, y yo casi todos los domingos era la figura. Pero el Pato, viste, le pateaba al arco. De fuera del área, yo ni miraba el arco. Cuando le pateaban de afuera del área a Filiol, yo ya me abría para que me la diera para salir jugando. Porque digo, hacer un gol de ahí, ni loco le hace gol. De ahí. Viste, era una cosa que se entrenaba, cómo se entrenaba el Pato, aparte. Hacía así, abría las piernas, viste, y las manos así, y te tapaba todo el arco. Era una cosa increíble. Después volaba al ángulo. Era una elasticidad impresionante. En 1981 llegó Alfredo Di Stéfano para reemplazar a Ángel Labruna. Con otro ícono del club, River ganó el torneo nacional, venciendo en la final al complicado Ferro de Timoteo Grigol. Un gol de Julio Olárticoechea en el primer partido y un cabezazo de Mario Kempes en Caballito le dieron el nuevo título. Don Alfredo estuvo poco, pero dejó su marca indeleble. Un grande, lo único que no estaba de acuerdo, que no lo hacía hacer fútbol en toda la semana. Y él decía que era para que en el partido tengamos más hambre de fútbol, ¿no? El cuadro millonario se quedó con el campeonato 85-86. Fue aquella temporada cuando empezaron a jugarse los torneos entre junio y junio del año siguiente. Dirigido por Héctor Rodolfo Beira, con una defensa de acero, formada por Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri y Neri Pumpido en el arco, y con dos delanteros fenomenales como Enzo Francescoli y Claudio Morresi, River ganó con amplia ventaja ese torneo. El Balbino era muy simple, era muy entrador, tenía un profesor de educación física que su idea futbolística se la llevaba al entrenamiento y eso después se veía en el juego. Tal vez esto mucho, no se habló mucho de eso, pero eso es cierto, es algo, o por lo menos es mi verdad. El profesor Weber cumplía una labor en la semana con esa idea futbolística que el Bambino tenía, que después se trasladaba al partido. De a poco ese equipo se fue construyendo, digamos, hubo un cambio generacional donde se fueron estos grandes monstruos que te decía y River se empezó a ir armando con otras figuras. Habíamos llegado a figuras como el Nero Enrique, por ejemplo, al club en el mismo momento y poco a poco nos fuimos adaptando, fuimos mejorando hasta que, bueno, tuvo un gran pico ya después del 85 con alguna final que perdimos con Ferro. 84-85 en el Nacional, el equipo siguió mejorando ya con la conducción del Bambino y llegó aquel gran equipo del 85-86 que terminó siendo campeón argentino con mucha ventaja y después campeón del mundo unos meses más tarde, así que en ese momento para mí fue muy importante, por segunda vez yo lograba ser goleador del equipo, elegido como mejor jugador de América, un montón de cosas que me ayudaron muchísimo en mi carrera y se lo debo a ese gran equipo. Con el Enzo era muy placentero jugar, porque Enzo, como siempre digo, tenía el plus de los goleadores. El plus del goleador es el que le hace hacer el gol a los otros. Entonces con Enzo no solo vos tenías un goleador letal en el equipo, sino también tenías alguien que te daba un pase de gol para que hagas el gol vos, o que te desbordaba y que te tiraba un centro para que se creara una situación de peligro. Cosa que no es habitual en los goleadores, y que con Enzo vos sabías que le tirabas una pelota y él te devolvía una pared o te la bajaba con el pecho con esa elegancia y te la dormía, y de esa manera el equipo salía de una situación de encierro y empezaba a jugar en el campo contrario.
es algo que hace que un jugador se potencie y a su vez haga potenciar al equipo. Y después se ganó todo. Se ganó el campeonato local, la Copa Libertadores y el campeonato del mundo. El único campeonato del mundo que hoy luce River en la vitrina. Un equipo bárbaro, ahí teníamos hambre de gloria, de todo, teníamos de título, formamos un grupo muy bueno que cuando te tocaban a uno saltábamos todo y después siempre la intención de salir a ganar en todos los estadios. Ese equipo jugaba un poco así, digamos, esperaba y salía un poco más de contragolpe, pero teníamos jugadores muy inteligentes, el caso de Enzo, el caso de Morresi, Enero Enrique, Alfaro, ¿viste? Ese jugador, y atrás, ¿viste? La pechugábamos ahí, ¿viste? Porque no teníamos gente alta tampoco, teníamos dos nada más, y yo que me defendía un poco, que era Ruggeri y el Tano Gutiérrez, y yo que iba a la pelota, pero después, ¿viste? Y bueno, con Neri también. Eso fue un equipo maduro, que sabía a lo que jugaba, cuándo tenían que hacer foul también, y bueno, eso lo llevó a Tokio también a ganar un partido que nos pegaron cada pelotazo terrible, y bueno, y de una vivada del Beto, ahí sacó provecho. El 29 de octubre de 1986, River se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia, tras vencer al América de Cali por 1-0 en el Monumental, con gol de Juan Gilberto Funes. En diciembre de ese mismo año, venció en Tokio al Steaua Bucarest con gol de Antonio Azamendi y se coronó campeón intercontinental de clubes. Un equipo que por un lado no estaba dentro de los grandes equipos del concierto de equipos a nivel mundial, pero también le había ganado a estos equipos, así que era un equipo duro, un equipo difícil. Creo que le ganamos también por la picardía del argentino, porque ahí hubo una avivada de Beto de jugar rápido una jugada y dejarlo a Alzamendi solo. Y medio también con la fortuna, porque hay una serie de rebotes y la pelota ingresa. A veces los duendes también ayudan en estas historias. Daniel Pasarela había dejado su sello como futbolista multicampeón y como el defensor que más goles convirtió en la historia del fútbol argentino, todos con la camiseta de River. A esa trayectoria le agregó su campaña como entrenador riverplatense. Tomó el equipo en 1990 y lo sacó campeón. Con él apareció una nueva camada de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. Leonardo Astrada, Juanjo Borrelli, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Hernán Crespo, más los aportes de jugadores como Hernán Díaz, Sergio Berti, Roberto Ayala, El Mencho Medina Bello y varios fenómenos más. Daniel en aquel momento impuso de presionar en campo rival, creo que empezó a formar sociedades dentro del equipo que se complementaban muy bien y bueno, y el trabajo diario que veníamos realizando durante la semana lo pudimos llevar a cabo durante los partidos y bueno, teníamos jugadores muy desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante que te dan la posibilidad de poder acelerar y a partir de ahí ganar. Hay muchos jugadores a mí de aquella época que me llaman todavía o que pasan a saludarme, que tengo una relación muy buena. Con algunos otros no tanto, pero son los menos, pero tengo una relación espectacular con la mayoría de los jugadores que jugaron en mi equipo. No los quiero nombrar, pero creo que habrá uno o dos que por ahí estoy distanciado, pero después con el resto, con todo me saludan, tomamos café, ¿por qué no te escuché cuando me hablabas y no te di bolilla a lo que me decías? Creo que Daniel en su momento puso reglas, aplicó pautas
fue formando una mística de equipo, de institución, fue inculcándole a cada uno lo que significaba jugar en River. Y creo que eso fue el inicio de toda una etapa de gloria en la institución. Creo que empezó con él, bueno, indudablemente que Ramón la solidificó y se lograron muchas cosas, pero yo creo que el gestor fue Pasarela. De haber compartido por ahí un vestuario con él o después estar al cargo de él en la dirección técnica, hizo de que nosotros tuviéramos un crecimiento mucho más rápido del habitual, porque teníamos una exigencia muy grande en el cual teníamos que responderle, y a partir de ahí, en base a lo que él iba viendo de nosotros, trataba de ir corrigiéndolo y bueno, y trataba de manejarnos de muy buena forma para que nosotros no tardáramos por ahí 2 o 3 años en poder acomodarnos. En 1996, River consiguió ganar su segunda Copa Libertadores de América ante el mismo rival que había superado 10 años antes. Conducido por un Enzo Francescoli grandioso, con un Hernán Crespo intratable, los millonarios se dieron el gran gusto frente al América de Cali. Después, no pudieron repetir y perdieron la final intercontinental ante la Juventus de Italia por 1-0. Fue una final muy esperada. Nosotros estábamos convencidos, o nos habíamos por ahí convencidos, equivocados o no, de que nosotros obteniendo la mínima diferencia de desventaja fuera, nosotros nos preocupamos en esa Copa América por ganar nuestra serie con ventaja y con diferencia de goles, porque el primero con mayor cantidad de puntos y de goles en toda la serie juega primero siempre de visitante y después de local. Entonces, nosotros estábamos convencidos como equipo que en River éramos muy fuertes, y si controlábamos los partidos fuera, cosa que alguna vez nos salió bien y otras no tanto, nosotros en River después teníamos un gran convencimiento que podíamos lograr la diferencia o recuperar la diferencia. Si bien había muchos jugadores que habían conseguido cosas importantes, hacía que el esfuerzo sea mayor para seguir manteniéndonos en lo más alto, y bueno, y a partir de ese convencimiento y la unión que tenía el grupo hizo de que pudiéramos seguir ganando. Por ahí fue uno de los equipos más vistosos que se vio en el último tiempo, jugando de una forma impresionante, tanto de local como de visitante. Y la sensación que daba de adentro era que sabíamos que en el momento que acelerábamos el partido lo terminábamos. Había jugadores de otro nivel, había jugadores de una jerarquía notable. Creo que eso también hace mucho más fácil todo, ¿no? Creo que todo el campeonato, es más, cuando nosotros perdemos con Sporting Cristal en Perú, un partido que jugamos muy mal y que merecimos perder por más goles, perdimos 2-1. Que yo llegué al vestuario y comenté con muchos que teníamos la suerte del campeón, porque no haber perdido por gran diferencia ese partido nos hubiera salido muy caro. Entonces, y la final fue un poco eso, nosotros nos hicieron un gol y el Burgos atajó un penal y nos vinimos con 1-0 en contra y sabíamos que acá lo íbamos a remontar. Y muchas veces escucho a Ortega, Crespo y muchos jugadores que nuestra charla íntima entre jugadores antes del partido nos motivó mucho eso, estar convencidos que teníamos que hacer 2 goles. El equipo que teníamos podía hacer 2 goles, siempre estábamos muy seguros de lo que hacíamos y bueno, y así fue, y lográbamos la copa que tanto queríamos. Dirigido por Ramón Díaz, River fue tricampeón. Ganó el Apertura 96 y los 2 torneos de 1997 con un fútbol de alto vuelo.
Ganó el primer torneo con 9 puntos de ventaja sobre Independiente, el segundo con 6 sobre Colón y el tercero con 1 punto más que Boca. En esos torneos brillaron el chileno Marcelo Salas y el gran Francescoli, que luego de ese torneo abandonó el fútbol. Fue un River mortífero, apabullante, letal. Con el tiempo creo que aprendí y supe que es un buen técnico y lo ha demostrado después. No concordé, hoy no sé cómo es su pensamiento porque uno va haciendo experiencia en esto y mucho más él que sigue trabajando como técnico. Al principio tuvimos mucha dificultad, sobre todo en el enfoque de cómo manejar los grupos. Nunca estuve peleado con él, sí quizás distanciado porque no teníamos mucha comunicación, pero bueno, pasa a veces así en cualquier laburo de la vida. Y nada, creo que se lograron muchas cosas con la conducción de él y algo debería tener para eso. Yo lo único que me preocupaba era que el grupo estuviera compacto, amalgamado, que supiéramos que nuestro fin era ganar cosas más allá de quien estuviera al mando, quienes integramos el grupo. Como siempre digo, en los grandes equipos o en las grandes cosas en la vida, los nombres pasan, los hombres quedan y creo que quedamos todos. En el inicio del siglo XXI, River encadenó 3 títulos locales, ganando los torneos Clausura de 2002, 2003 y 2004, conducido por 2 íconos del club como Ramón Díaz y Leonardo Astrada, y también por el capacitado técnico chileno Manuel Pellegrini. Después, vinieron 4 años con mucha irregularidad. Nosotros arrancamos haciendo una pretemporada 15 días antes con todos los jugadores que River tenía a préstamo por diferentes lugares, más algunos juveniles que nosotros queríamos ir viendo para ver si se podían acoplar al equipo principal. Y esos chicos por ahí fueron los que terminaron ganando el campeonato local. Nosotros afrontábamos 2 torneos, la Copa y el campeonato, y en River hay que afrontar todo de la misma manera, o sea, no se puede dejar de lado uno u otro. Mucho de eso como el Negro San, como Gaby Pereira, como Nasuti que estaba en tercera, Toranzo, Patricio Toranzo que le tocó por ahí jugar algunos partidos en el torneo de verano y después a lo largo de todo el torneo no lo hizo y terminó haciendo el gol del torneo frente a Lanús. El Turco Usain, que hubo momentos que nosotros por él no lo hicimos participar en el equipo que jugaba Libertadores y terminó convirtiendo un gol importante con Vélez, Maxi López, Sambuesa, que recién aparecía, digamos, muchos chicos que por ahí, cuando uno los ponía por primera vez, tenía la expectativa de que pudieran rendir, pero no en el nivel que lo hicieron. River se quedó con el Clausura 2008 con Diego Simeone como entrenador. El equipo fue campeón, pero no convenció demasiado con su juego. Increíblemente, en la apertura siguiente, cumplió la peor campaña de su historia. Terminó último entre 20 equipos. Un manchón en medio de tanta gloria. Un golpe al prestigio que se supo ganar River en toda su historia y que se buscará modificar rápidamente con la llegada como nuevo director técnico de Néstor Pipo Gorosito. El objetivo es claro: salir a ganar, buscar el título número 34 a nivel local y participar con éxito en la nueva Copa Libertadores de América. Son metas que River puede alcanzar muy pronto y volver a ser el protagonista de siempre en el fútbol argentino y el sudamericano. Sigue adelante, estamos primero del campeonato y vamos a dejar la vida por esta camiseta. Perdiendo 2-1, creo que muchos de los que aspiran verlo a River mal nos veía muertos, tendrán que esperar un poco.
equipo creo que está muy bien y bueno, un pasito más para conseguir el objetivo. Se levantaron después de un golpe muy duro, después de San Lorenzo, y la verdad que la gente tiene que estar orgullosa de estos jugadores. Mi momento ideal en River fueron los 10 años que pasé. Fue donde yo fui feliz, me sentí bien y estaba como en mi casa. Era mi segunda casa, concentrábamos mucho, practicábamos mucho, viajábamos mucho y estaba más tiempo en esa época con mis compañeros que con mi familia, pero fui muy feliz. Como jugador, de haber tocado 23 años en la primera de River, de los cuales 21 como titular. Pero yo los incluyo los otros 2 porque jugué con la máquina de River en el 45 y en el 46 también se repitieron esas mismas figuras. ¿Y qué más puedo pedir si no me hubiese tocado jugar con esos jugadores? Que era lo máximo. Haberle hecho un pase a Pedernera, a Moreno, a La Bruna, a Lustó, a Muñoz. A mí me dio todo River. A mí y a mi familia. Yo tengo 2 hijos, tenía 2. Uno está enterrado con la camiseta de River. Y mis 2 nietas, la que habla ya es fanática de River. La que habla. La otra chiquita no habla todavía. Como te digo, River me dio todo. Y yo voy a ser coherente trato de ser coherente siempre cuando hablo y me comprometo y digo cosas. Voy a repetir lo mismo que dije cuando estaba como entrenador en River, que estuve desde el 2005 hasta el 2007. Siempre, desde cualquier punto donde esté, voy a tratar de devolverle a River un poquitito así de lo tanto que me dio. El hincha de River es exigente. Y el que tiene el mejor gusto de todo. Por momentos es odioso, pero también le gusta mucho el jugador que pone el alma, que en la cancha se la juega, que es capaz de poner la cara para salvar un gol. Sí, es el hincha más exquisito, más sibarita del fútbol, digamos, y yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Debido a esa exigencia es lo grande que es. Cuando disminuya esa exigencia va a dejar de ser grande. Es muy fiel. Cuando ve el equipo que está mal, lo banca igual. Tal ese caso de ahora, que salió último y ganó todos los récords de recaudación. El hincha de River tiene un gran paladar, sobre todo el plateísta, porque está acostumbrado, han pasado históricos, grandes jugadores de fútbol en este club. Es muy pasional a pesar de lo que muchos creen. Siempre discuto con algún hincha de Boca, es diferente, pero es diferente en la expresión, no en la pasión. El hincha de River es un gran pasional, ama su camiseta y su fútbol. Y yo la verdad lo disfruté mucho, le agradezco mucho todo lo que me dio, más allá del Enzo, uruguayo, el afecto diario en la cancha, así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para el hincha de River. River ha sido siempre una escuela de futbolistas. En los últimos años, nombres como Hernán Crespo, Javier Saviola, Fernando Cabenagui, Pablo Aimar, Gonzalo Higuaín,
Andrés D'Alessandro y Marcelo Gallardo se han destacado internacionalmente y han demostrado que el estilo y la clase futbolística no han desaparecido. River sigue siendo esa escuela única en el fútbol argentino.